Capítulo 10. Análisis de los datos en la ruta cuantitativa. Al analizar los datos cuantitativos, debemos recordar dos cuestiones. Primero, que los modelos estadísticos son representaciones de la realidad, no de la realidad misma. Y segundo, los resultados numéricos siempre se interpretan en contexto. Por ejemplo, un mismo valor de presión arterial no es igual en un bebé que en una persona de la tercera edad. Roberto Hernández Sampieri. Veamos ahora, ¿cuál es el proceso que sigue para analizar cuantitativamente datos recolectados? Una vez que codificaste los datos, lo transferiste a una matriz, guardaste en un archivo y corregiste los errores, procedes a analizarlos. El análisis cuantitativo de los datos los efectúa sobre la matriz que contiene y utilizando un programa computacional. El proceso para efectuar análisis estadístico en un programa computacional cuenta de 8 fases. Veamos. Fase 1. Seleccionar el programa de análisis o software. Actualmente hay disponibles diferentes programas para analizar tus datos integrados en la matriz de codificación, una parte de definiciones de las variables que a su vez explican los datos, los elementos de codificación o indicador por indicador, y la otra parte, la matriz de datos. Lo que haces una vez recolectado tus datos es precisar los parámetros de la matriz de datos en programas, nombre de cada variable en la matriz que equivale a un ítem, reactivo, indicador, categoría o subcategoría de contenido u observación, tipo de variable o ítem, ancho en dígitos e introducir o capturar estos datos en la matriz, la cual es cualquier hoja de cálculo. Fase 2. Ejecutar el programa. La mayoría de los programas son fáciles de usar, pues lo único que tienes que hacer es solicitar los análisis requeridos seleccionando las opciones apropiadas. Fase 3. Revisión de la matriz. En todos los programas abres la matriz creada por ti con la finalidad de verificar que no existan errores de captura. Además, puedes solicitar la distribución de frecuencias de variables para ver si en alguna variable hay errores de codificación, o bien de las columnas o indicadores, ítems o equivalentes. El siguiente paso es determinar y evaluar la confiabilidad y validez del instrumento o instrumentos aplicados, porque si tus mediciones no resultaron adecuadas, los análisis estadísticos no tendrán sentido. Apunte 1. Las variables de la investigación son las propiedades medidas y que forman parte de la hipótesis o simplemente que se pretenden explorar o describir. Apunte 2. Los análisis estadísticos de los datos dependen de 3 factores. 1. El nivel de medición de las variables. 2. La manera como hayas formulado la hipótesis. 3. Tu interés analítico, que depende del planteamiento del problema. Fase 4. Evaluar la confiabilidad y validez lograda por el instrumento de medición. La validez. La evidencia sobre la validez del contenido se obtiene mediante las opiniones de expertos y al asegurarse de que las dimensiones medidas por el instrumento sean representativas del universo o dominio de dimensiones de las variables de interés. A veces mediante un muestreo aleatorio simple. La evidencia de validez de criterio se produce al correlacionar las puntuaciones de los participantes, obtenidas por el medio de instrumento con sus valores logrados en el criterio. 5. Explorar los datos. Este paso implica familiarizarte con tus datos y obtener los primeros resultados descriptivos. Desde luego, te mostraremos la secuencia completa, pero puedes abreviarla dependiendo de tu planteamiento del problema y la naturaleza de tus variables. Generalmente,
Nada más se analizan frecuencias y estadísticas descriptivas para variables de estudio. Estadística descriptiva para cada variable. La primera tarea es que describas los datos, valores o puntuaciones obtenidas para cada variable de investigación como resultado de aplicar tu instrumento a la muestra o casos. Pero ¿cómo pueden describirse estos datos? Esto se logra al describir la distribución de las puntuaciones o frecuencias de tus variables. Contestemos las siguientes preguntas. ¿Qué es una distribución de frecuencias? Una distribución de frecuencias es un conjunto de puntuaciones respecto de una variable ordenada en sus respectivas categorías. 2. ¿Qué otros elementos contienen una distribución de frecuencias? Columnas. Las distribuciones de frecuencias pueden contemplarse agregando los porcentajes de casos en cada categoría, los porcentajes válidos, excluyendo los valores perdidos y los porcentajes acumulados. 3. ¿De qué otra manera puedes presentar las distribuciones de frecuencias? Las distribuciones de frecuencias, especialmente cuando utilizas los porcentajes, pueden presentarlas en forma de histogramas o gráficas de otro tipo. Por ejemplo, la gráfica de pastel. 4. Las distribuciones de frecuencias también se pueden gratificar como polígonos de frecuencias. Los polígonos de frecuencia relacionan las puntuaciones con sus respectivas frecuencias. Es más bien propio de un nivel de medición por intervalos o razón. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? Las medidas de tendencia central son los valores medidos de la distribución de frecuencias y son útiles para ubicar los resultados de la muestra en la escala de medición de la variable en cuestión. Las medidas de tendencia central principales son tres: moda, mediana y media. La moda es la categoría, puntuación o intervalo, punto medio de este, que ocurre con mayor frecuencia. Se utiliza con todos los niveles de medición. La mediana es el valor que divide a la distribución o escala presentada exactamente por la mitad. La media es la media de tendencia central más utilizada y puede definirse como el promedio aritmético de una distribución. ¿Cuáles son las medidas de variabilidad? Las medidas de variabilidad indican la dispersión de los datos en la escala de medición de variable en cuestión y responden a la pregunta sobre dónde están dimensionadas las puntuaciones obtenidas para la muestra o casos. ¿Cómo se interpretan las medidas de tendencia central y de la variabilidad? Los programas de análisis te proporcionan las medidas de tendencia central y de dispersión para cada una de las variables de tu estudio, y al describir los resultados, las interpretas en conjunto, no aisladamente. ¿Hay alguna otra estadística descriptiva? Sí, la simetría. La simetría es una estadística necesaria para conocer cuánto se parece nuestra distribución a una distribución teórica llamada curva normal. Puntuaciones Z. Las puntuaciones Z son transformaciones que puedes hacer a los valores o datos obtenidos con el propósito de analizar su distancia respecto a la medida. Razones y tasas. Una razón es la relación entre dos categorías. Por ejemplo, masculino, femenino. Analizar mediante pruebas estadísticas las hipótesis planteadas, análisis estadístico inferencial, estudios correlacionales y explicativos. En este paso se analizan las hipótesis a la luz de los resultados de aplicar pruebas o métodos estadísticos que a continuación te detallamos. 1. Estadística inferencial de la muestra población. Los datos casi siempre se recolectan de una muestra y sus resultados estadísticos se denominan estadígrafos. La medición a la desviación estándar de la distribución de una muestra. A las estadísticas de la población se les conoce como parámetros. Estos regularmente no los calculas porque no recolectas datos de toda la población, pero pueden ser inferidos de los estadígrafos, de ahí el nombre de estadística inferencial.
2. ¿En qué consiste la prueba de hipótesis? Para comprender qué es la prueba de hipótesis en la estadística inferencial, es necesario conocer los conceptos de distribución muestral y nivel de significancia. En el contexto de análisis estadístico inferencial, lo que pretendes es generalizar a la población la hipótesis que probases en tu muestra. 3. ¿Qué es una distribución muestral? Una distribución muestral es un conjunto de valores sobre una estadística calculada de todas las muestras posibles de determinado tamaño de una población. ¿Qué es el nivel de significancia o significación? Según Wersman, ofrecen una explicación sencilla del concepto, en la cual nos basaremos para explicarte su significado e importancia para tus resultados estadísticos. La probabilidad de que un evento ocurra oscila entre 0 y 1, donde 0 implica la imposibilidad de ocurrencia y 1 la certeza de que el fenómeno ocurra. ¿Cómo se relaciona la distribución muestral y el nivel de significancia? El nivel de significancia o significación se expresa en términos de probabilidad de 0.05 y 0.01 y la distribución muestral también como probabilidad en el área total de esta como 1. ¿Puedo cometer errores al probar hipótesis y al realizar estadística inferencial? Nunca estarás completamente seguro de tu estimación. La ciencia y la investigación no son infalibles. Trabajamos con altos niveles de confianza o seguridad, pero aunque el riesgo es mínimo, podrías cometer un error. Los resultados posibles al probar hipótesis son 11. Aceptar una hipótesis verdadera. Rechazar una hipótesis falsa. 3. Aceptar una hipótesis falsa. 4. Rechazar una hipótesis verdadera. Fase 7. Realizar análisis adicionales. Este paso implica simplemente que, una vez realizado tus análisis, es posible que decidas ejecutar otros análisis o pruebas externas para confirmar tendencias y evaluar los datos desde diferentes ángulos. En esta etapa regularmente se eligen los análisis multivariados. Fase 8. Preparar los resultados para presentarlos. Te recomendamos, una vez que obtengas los resultados de los análisis estadísticos, tablas, gráficas, cuadros, las siguientes actividades. 1. Revisar cada resultado. 2. Organizar los resultados. Primero los relativos a la confiabilidad, validez y estandarización de tus instrumentos de recolección de datos. Luego los respectivos por variable del estudio. Posteriormente los inferenciales que puedes obtener por hipótesis o de acuerdo con su desarrollo. 3. Cotejar diferentes resultados, su congruencia y en caso de inconsistencia lógica volvemos a revisar. 4. Priorizar la información más valiosa. 5. Copiar o comentar las tablas en el programa con el cual elaboraste el reporte de la investigación. Procesador de textos como Word, PowerPoint, Flash, Spreadsheet. 6. Comentar o describir brevemente la esencia de tu análisis, valores, tablas, diagramas, gráficas. 7. Volver a revisar los resultados. 8. Finalmente, elaborar el reporte de investigación.